Las glándulas suprarrenales se hallan en los polos superiores de los riñones. Cada uno está compuesto por dos porciones, la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal secreta dos tipos principales de hormonas corticosuprarrenales, los mineralocorticoides y los glucocorticoides, pero también secreta pequeñas cantidades de hormonas sexuales, en especial los andrógenos, que inducen los mismos efectos que la hormona sexual masculina testosterona. La corteza suprarrenal está compuesta por tres capas: la zona glomerular, que es una capa delgada de células situada inmediatamente por debajo de la cápsula, que contribuye casi con el 15% a la corteza suprarrenal. Estas células son las únicas de la glándula suprarrenal capaces de secretar cantidades importantes de aldosterona, porque contiene la enzima aldosterona sintetasa, necesaria para la síntesis de esta hormona. La secreción de estas células está controlada sobre todo por la concentración de angiotensina 2 y potasio en el líquido extracelular. Ambos van a estimular la secreción de aldosterona. La zona fascicular es la zona media y la más ancha. Representa casi el 5% de la corteza suprarrenal y secreta los glucocorticoides, cortisol y corticosterona, así como pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos suprarrenales. La secreción de estas células está controlada en gran parte por el eje hipotalámico hipoficiario, a través de la corticotropina. Y por último, la zona reticular es la capa más profunda de la corteza. Secretan los andrógenos suprarrenales deshidroepiandrosterona y androstenediona, así como pequeñas cantidades de estrógenos y algunos glucocorticoides. La corticotropina también regula la secreción de estas células, aunque en ella pueden intervenir factores como la hormona corticotropa estimuladora de los andrógenos liberada por la hipófisis. Las hormonas corticosuprarrenales usan esteroides derivados del colesterol. Todas las hormonas esteroideas se sintetizan a partir de colesterol. Las células de la corteza suprarrenal pueden sintetizar de nuevo pequeñas cantidades de colesterol a partir del acetato. Casi el 80% del colesterol empleado para la síntesis de los esteroides proviene de las lipoproteínas de baja densidad LDL del plasma circulante. El paso inicial de la síntesis de los esteroides en las tres zonas de la corteza suprarrenal se estimula por diversos factores que controlan la secreción de los principales productos hormonales, la aldosterona y el cortisol. Tanto la corticotropina, que estimula la secreción del cortisol, como la angiotensina 2, que estimula la secreción de la aldosterona, favorece la conversión del colesterol en pregnenolona. El paso que limita la síntesis de los esteroides suprarrenales se da cuando el colesterol entra a la célula, pasa a las mitocondrias, donde se escinde por acción de la enzima colesterol desmolasa para formar pregnenolona. La corticotropina, que estimula la síntesis de esteroides suprarrenales, incrementa el número de receptores de LDL de la célula corticosuprarrenal y la actividad de las enzimas que libera el colesterol LDL. ¿Dónde se metabolizan las hormonas corticosuprarrenales? Los esteroides suprarrenales se degradan sobre todo en el hígado, se conjugan en especial con el ácido glucurónico y en menor medida forman sulfatos. Aproximadamente el 25% de estos conjugados se eliminan por bilis y luego por las heces. Los demás conjugados generados en el hígado ingresan en la circulación, pero no se unen a proteínas plasmáticas. Son muy solubles en el plasma y por eso es que se filtran con rapidez en los riñones y se excretan con la orina. Los mineralocorticoides reciben este nombre porque afectan sobre todo a los electrolitos del compartimento extracelular, especialmente al sodio y el potasio. La aldosterona es el principal mineralocorticoide secretado por las glándulas suprarrenales. Es el responsable de casi el 90% de la actividad mineralocorticoide de las secreciones suprarrenales, pero el cortisol es el principal glucocorticoide secretado por la corteza suprarrenal y también aporta una actividad mineralocorticoide importante. La actividad mineralocorticoide de la aldosterona es alrededor de 3000 veces mayor que la del cortisol, pero la concentración plasmática del cortisol es casi 2000 veces superior a la de la aldosterona. La aldosterona favorece la reabsorción del sodio y al mismo tiempo la secreción de potasio por las células epiteliales de los túbulos renales, sobre todo por las células principales de los túbulos colectores y en menor medida también en los túbulos distales y los conductos colectores. Por lo tanto, la aldosterona conserva el sodio en el líquido extracelular
y aumenta la eliminación urinaria de potasio. La aldosterona ejerce un potente efecto reductor de la excreción renal de los iones sodio. Por lo tanto, la concentración de estos iones en el líquido extracelular asciende. Cuando se reabsorbe el sodio en el líquido por los túbulos, se produce al mismo tiempo una absorción osmótica de cantidades de agua casi equivalentes, de modo que los pequeños incrementos de sodio en el líquido extracelular estimulan la sed e incitan al consumo de agua. También favorece la secreción de la hormona antidiurética, que va a promover la reabsorción de agua por los túbulos distales y colectores de los riñones. Aunque la aldosterona es una de las hormonas que retienen más sodio, cuando se secreta en exceso, la retención es pasajera. Un incremento del volumen del líquido extracelular mediado por la aldosterona, que se prolongue más de 1 a 2 días, inducirá un ascenso de la presión arterial, lo que a su vez elevará la excreción renal de sodio y de agua. Es un efecto al que llamamos natriuresis y diuresis por presión. La hipertensión durará mientras se mantengan las altas concentraciones de aldosterona, que por el contrario, cuando se anula la secreción de aldosterona, se pierden cantidades importantes de sodio a través de la orina, que también se acompaña de la reducción del volumen del líquido extracelular, lo que provocaría una deshidratación intensa del líquido extracelular y una hipovolemia que puede conducir a un shock circulatorio. Una secreción excesiva de aldosterona no solo provoca la pérdida de iones de potasio desde el líquido extracelular hacia la orina, sino que también estimula el transporte de potasio desde el líquido extracelular hacia la mayoría de las células del organismo. La secreción excesiva de aldosterona, como ocurre, por ejemplo, cuando existe la presencia de tumores suprarrenales, induce un descenso importante de la concentración plasmática de potasio. Cuando la concentración de iones potasio desciende a la mitad, suele aparecer una debilidad muscular grave. Esta debilidad muscular se debe a una alteración de la excitabilidad eléctrica del nervio y de las membranas de la fibra muscular que impide la transmisión de potenciales de acción normales. Sin en cambio, cuando hay una deficiencia de aldosterona, la concentración extracelular de potasio puede elevarse en exceso. Con elevaciones del 60 al 100% por encima de lo normal, sobreviene una toxicidad cardíaca grave con debilidad de la contracción y arritmias, y el posterior ascenso progresivo de potasio va a conducir a una insuficiencia cardíaca. La deficiencia de mineralocorticoides provoca pérdidas renales intensas de cloruro sódico e hiperpotasemia. La pérdida completa de la secreción corticosuprarrenal puede causar la muerte en un plazo de 3 días o semanas, a menos de que reciba un tratamiento salino intensivo o la inyección de mineralocorticoides. Sin la presencia de mineralocorticoides, la concentración de potasio del líquido extracelular experimentaría un gran ascenso. El sodio y el cloruro desaparecerían enseguida del organismo y el volumen total del líquido extracelular y el volumen de sangre se reducirían muchísimo. Y como consecuencia se desarrollaría un descenso del gasto cardíaco que evolucionaría a un estado de shock seguido de la muerte, por lo que las mineralocorticoides son considerados una especie de salvavidas. La aldosterona estimula el transporte de sodio y potasio en las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales y las células epiteliales intestinales. Estos dos tipos de glándulas producen una secreción primaria que contiene grandes cantidades de cloruro sódico. La aldosterona aumenta de manera considerable la reabsorción de cloruro sódico y la excreción de potasio por los conductos. El efecto sobre las glándulas sudoríparas es el de conservar la sal del organismo en ambientes cálidos, y el efecto sobre las glándulas salivales es el de conservar la sal cuando se pierde en cantidades excesivas de saliva. La aldosterona también potencia mucho la absorción intestinal de sodio, sobre todo en el colon, evitando así la pérdida fecal de sodio. Por el contrario, cuando hay deficiencia de aldosterona, el sodio apenas se reabsorbe, con lo que tampoco se absorbe el cloruro ni otros aniones, ni siquiera el agua. El cloruro sódico y el agua no absorbidos provocan diarrea, que aumenta las pérdidas salinas del organismo. Existen 4 factores que desempeñan una función esencial para la regulación de la aldosterona. Número 1. El incremento de la concentración de iones potasio en el líquido extracelular aumenta mucho la secreción de aldosterona. 2. El aumento de la concentración de angiotensina 2 en el líquido extracelular también incrementa mucho la secreción de aldosterona. Número 3.
El incremento de la concentración de iones sodio en el líquido extracelular apenas reduce la secreción de aldosterona. Y 4. Se necesita corticotropina de la adenohipófisis para que haya secreción de la aldosterona. La aldosterona actúa sobre los riñones facilitando la excreción de exceso de potasio y elevando el volumen sanguíneo y la presión arterial, con lo que se normaliza el sistema renina-angiotensina. Los glucocorticoides se denominan así porque poseen efectos importantes de aumento de la glucemia, además de que influyen en el metabolismo de las proteínas y los lípidos. En un 5% de la actividad glucocorticoide de las secreciones corticosuprarrenales se deben a la secreción de cortisol, o también llamado hidrocortisona. El efecto metabólico más conocido del cortisol y otros glucocorticoides consiste en estimular la gluconeogenia, que es la formación de hidratos de carbono a partir de proteínas y otras sustancias en el hígado. El cortisol aumenta las enzimas que convierten los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos. Este efecto se debe a la capacidad de los glucocorticoides para activar la transcripción del ADN en el núcleo del hepatocito, que da origen a las enzimas necesarias para la gluconeogenia. El cortisol moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, sobre todo el músculo. El cortisol antagoniza los efectos de la insulina para inhibir la gluconeogenia en el hígado. También reduce en grado moderado la utilización de glucosa por la mayoría de las células del cuerpo. Un efecto importante del cortisol es la reducción de la translocación de los transportadores de glucosa, GLUT4, en la membrana celular, en especial en las células del músculo esquelético, lo que conduce a resistencia a la insulina. Un incremento de la glucemia se debe tanto al incremento de la gluconeogenia como a la reducción moderada de la utilización celular de glucosa. A su vez, el aumento de la concentración de glucosa estimula la secreción de insulina. Los valores elevados de los glucocorticoides reducen la sensibilidad de muchos tejidos, en particular del músculo esquelético y también del tejido adiposo, a los efectos favorecedores de la captación y utilización de glucosa característicos de la insulina. Uno de los principales efectos del cortisol sobre los sistemas metabólicos del organismo consiste en el descenso de los depósitos de proteínas de las células del organismo, con excepción a las del hígado. Esta reducción se debe al descenso de la síntesis como un mayor catabolismo de las proteínas ya existentes dentro de las células. Cuando existe un gran exceso de cortisol, el músculo puede debilitarse tanto que la persona es incapaz de levantarse cuando se encuentra en cuclillas. El cortisol reduce el transporte de aminoácidos en las células musculares y otras células extrahepáticas. Este menor transporte de aminoácidos a las células extrahepáticas disminuye la concentración intracelular de estas sustancias, por lo que aumenta la concentración plasmática de aminoácidos y su mayor transporte hacia los hepatocitos. El cortisol incrementa la tasa de desaminación de los aminoácidos en el hígado, aumenta la síntesis hepática de las proteínas, aumenta la formación hepática de proteínas plasmáticas y aumenta la gluconeogenia. El cortisol moviliza los ácidos grasos del tejido adiposo, aumenta la concentración de los ácidos grasos libres en el plasma, lo que aumenta también la utilización de los ácidos grasos con fines energéticos. En periodos de ayuno prolongado o de estrés, la mayor movilización de grasas por el cortisol, junto con el incremento de la oxidación de los ácidos grasos en la célula, inducen una desviación de los sistemas metabólicos celulares que pasan de utilización energética de glucosa a utilización de los ácidos grasos. El mayor uso de los ácidos grasos para conseguir energía metabólica supone un factor esencial para la conservación a largo plazo de la glucosa y de glucógeno. El cortisol puede provocar una movilización moderada de los ácidos grasos en el tejido adiposo. En muchas personas que presentan una secreción excesiva de cortisol se desarrolla un tipo de obesidad peculiar. La grasa sobrante se deposita en el tórax y en la cabeza y produce el cuello de búfalo y la cara redonda de luna llena. Son características de la enfermedad de Cushing. La corticotropina estimula la secreción de cortisol. A diferencia de la secreción de aldosterona en la zona glomerular, que está controlada por el potasio y por angiotensina 2, que actúan directamente sobre las células de la corteza suprarrenal, la secreción de cortisol está sometida de forma casi exclusiva al control de la ACTH hipoficiaria. Esta hormona, también llamada corticotropina o adrenocorticotropina.
Existe un factor liberador importante que controla la liberación de la ACTH llamado corticoliberina o factor liberador de corticotropina. Se secreta hacia el plexo capilar primario del sistema hipofisario portal en la eminencia media del hipotálamo y luego se transporta a la adenohipófisis donde induce la secreción de la ACTH. El factor liberador de corticotropina es un péptido formado por 41 aminoácidos. Los cuerpos celulares de las neuronas secretoras del factor liberador de corticotropina se localizan sobre todo en el núcleo paraventricular del hipotálamo. La adenohipófisis tan solo secreta cantidades mínimas de corticotropina en ausencia del factor liberador de corticotropina. En cambio, casi todos los estados de hipersecreción de corticotropina se deben a las señales iniciadas en las regiones basales del encéfalo, entre otras en el hipotálamo, y se transmiten después a la hipófisis mediante el factor liberador de corticotropina. Cualquier tipo de estrés físico o mental aumenta de modo considerable la secreción de ACTH en breves minutos, y como consecuencia también aumenta el cortisol, que llega a multiplicarse hasta 20 veces. Los estímulos dolorosos inducidos por cualquier tipo de estrés físico o daño tisular se transmite primero en sentido proximal al tronco del encéfalo y luego se dirigen a la eminencia media del hipotálamo. De esta se secreta el factor liberador de corticotropina al sistema porta de la hipófisis. Minutos después, esta secuencia reguladora provoca la aparición de grandes cantidades de cortisol en sangre. El estrés mental puede inducir un aumento rápido de la secreción de ACTH, que se cree debido a la estimulación del sistema límbico, sobre todo de la región de la amígdala. El hipocampo, que transmite señales a la región posteromedial del hipotálamo. Enfermedad de Addison. Es una hipofunción córtico-suprarrenal que se debe a la incapacidad de la corteza suprarrenal para fabricar suficientes hormonas corticales. La causa es una atrofia o lesión primaria de la corteza suprarrenal. Esta atrofia se debe casi en el 80% de las ocasiones a un fenómeno de autoinmunidad dirigido contra la corteza suprarrenal. La hipofunción de las glándulas suprarrenales puede ser también por destrucción tuberculosa o por invasión de la corteza por un tumor maligno, por fármacos como el ketorolaco y también por histoplasmosis. En algunos casos, la insuficiencia suprarrenal es secundaria por el deterioro en la función de la hipófisis, que no consiguió producir suficiente ACTH. Cuando la producción de ACTH es demasiado baja, el cortisol y la aldosterona disminuye y las glándulas suprarrenales pueden llegar a atrofiarse por la ausencia de la estimulación de ACTH. La falta de aldosterona reduce mucho la reabsorción de sodio por el túbulo renal y como consecuencia permite la pérdida de grandes cantidades de agua y de iones sodio y cloruro por la orina, por lo que hay un descenso del volumen extracelular. Además, aparece hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis leve por la ausencia de secreción de iones potasio e hidrógeno, que se intercambian normalmente por sodio cuando éste se reabsorbe. La deficiencia de cortisol hace que no se pueda utilizar cantidades importantes de glucosa a través de la gluconeogenia. Reduce la movilización de proteínas y grasas de los tejidos, por lo que también se deprimen otras muchas funciones metabólicas. Esta pureza de la movilización energética ante la falta de cortisol es uno de los efectos más perjudiciales de la deficiencia de glucocorticoides, porque aunque se disponga de cantidades excesivas de glucosa y de otros nutrientes, los músculos se debilitan, lo que indica que los glucocorticoides son necesarios para mantener otras funciones metabólicas de los tejidos, aparte del metabolismo energético. Los síntomas de esta enfermedad de Addison son debilidad muscular, pigmentación melánica de mucosas y piel, que son manchas sobre todo en la zona de piel fina como mucosas de los labios o la delgada piel de los pezones. Cuando disminuye la secreción de cortisol, se reduce también el mecanismo de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la adenohipófisis, con lo que se produce la liberación de ACTH y también de MSH, las responsables de casi todo el efecto pigmentario, por lo que se estimula la formación de melanina por los melanocitos de la misma manera que lo hace la MSH. El síndrome de Cushing es una hiperfunción córtico-suprarrenal que se debe al exceso de cortisol. Entre las causas encontramos adenomas adenohipofisiarios, secretores de grandes cantidades de ACTH,
que causa hiperplasia suprarrenal y exceso de cortisol. También por anomalías de la función del hipotálamo, que ocasiona un aumento de la liberación de la hormona liberadora de corticotropina y un estímulo exagerado de ACTH. Por secreción ectópica de ACTH por un tumor en alguna otra parte del cuerpo y por adenomas de la corteza suprarrenal. Este síndrome puede aparecer también con la administración de grandes cantidades de glucocorticoides durante periodos prolongados con fines terapéuticos, como en los pacientes con artritis reumatoide. Los rasgos característicos del síndrome de Cushing es la movilización de las grasas de la parte inferior del cuerpo y sus depósitos en la región torácica y superior, que da un aspecto de búfalo. También presenta edema facial por secreción excesiva de los esteroides. Presenta acné e hirsutismo, que es el crecimiento de vello facial, y aspecto de cara de luna llena. En el 80% de las personas con el síndrome de Cushing desarrollan hipertensión. La abundancia de cortisol en el síndrome de Cushing aumenta la glucemia hasta 200 miligramos sobre decilitro después de las comidas. Hay mayor gluconeogenia y menor utilización de la glucosa por los tejidos, por lo que presentan estrías purpúreas en zonas de ruptura de las fibras de colágeno del tejido subcutáneo. También causa osteoporosis por la debilidad ósea y por el menor depósito de proteínas en los huesos. A diferencia del síndrome de Cushing, la enfermedad de Cushing se caracteriza por la secreción exagerada de corticotropina. La causa de esta enfermedad es un tumor hipersecretor de ACTH por la hipófisis.